Querido amigo, querida amiga, bienvenido una vez más a este espacio donde juntos buscamos la verdad de Dios, su consuelo y su dirección para la vida. Hoy quiero comenzar con una pregunta profunda. ¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida se derrumba, que no hay salida y que las puertas se han cerrado una tras otra? Tal vez en este momento estés atravesando una prueba que parece no tener fin. Un dolor que no se apaga o una situación que te hace pensar que ya no hay esperanza. Pero quiero que sepas algo. Cuando todo parece perdido, Dios aún tiene un plan. No importa cuán oscuro sea el camino, cuán profunda sea la herida o cuán imposible parezca la situación, el plan de Dios sigue vigente. Él no se ha olvidado de ti, no te ha dejado solo ni un segundo. Aunque a veces no lo veas, su mano sigue obrando detrás de escena, preparando algo mucho más grande de lo que imaginas. Muchas veces, cuando estamos en medio de la tormenta, creemos que Dios guarda silencio, pero su silencio no significa ausencia. En los momentos de mayor oscuridad, Dios trabaja en lo oculto, formando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparando tu destino. La Biblia está llena de historias donde los hijos de Dios parecían estar derrotados, donde no había salida visible. Pero en cada una de ellas, el Señor demostró que su poder se perfecciona en la debilidad. Uno de los ejemplos más impactantes es la historia de José, hijo de Jacob. En el libro de Génesis capítulo 37, José era solo un joven soñador. Dios le había revelado grandes promesas. Vio en sueños que su familia se inclinaría ante él, que tendría una posición de autoridad y propósito. Sin embargo, la realidad fue completamente distinta. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y lo enviaron lejos de su hogar. Pasó años sirviendo en una tierra extranjera. Fue acusado injustamente y encarcelado. Todo parecía perdido, y si alguien tenía motivos para pensar que Dios lo había olvidado, era José. Pero el plan de Dios seguía en marcha. Aunque José no lo entendía en ese momento, cada paso, cada injusticia y cada lágrima lo acercaban al propósito. En el libro de Génesis capítulo 45, versículo 7, José declara una de las frases más poderosas de toda la Escritura. Dios me envió delante de vosotros para preservaros vida por medio de una gran liberación. Esa frase resume todo el propósito divino. Lo que parecía destrucción era en realidad preparación. Dios transformó el dolor de José en una bendición para su familia y para toda una nación. Así obra Dios. En medio del caos, Él teje redención. Quizás hoy tú te sientas en una etapa como la de José en la cárcel, esperando, confundido, sin entender por qué las cosas han salido así. Pero quiero recordarte que el mismo Dios que levantó a José del foso al palacio sigue obrando hoy. Dios no improvisa. Cada suceso, cada retraso, cada lágrima tiene sentido cuando se mira desde la eternidad. La promesa de Romanos capítulo 8, versículo 28 sigue viva. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluso las que duelen, incluso las que no entendemos. Dios las usa para moldear tu destino. Pensemos ahora en Moisés. Su historia nos enseña que los tiempos de Dios nunca llegan tarde. En el libro de Éxodo capítulo 2, Moisés fue rescatado milagrosamente de las aguas del Nilo cuando era un bebé. Creció en el palacio de Egipto, educado entre los sabios, preparado para ser un líder, pero en un momento de ira mató a un egipcio y tuvo que huir al desierto. Pasó 40 años allí, oculto, olvidado, cuidando ovejas. 40 años que a los ojos humanos parecían tiempo desperdiciado. Sin embargo, esos 40 años eran parte del plan. Dios estaba formando a Moisés en el silencio, lejos de los reflectores, enseñándole humildad y dependencia. Y cuando llegó el tiempo perfecto, Dios lo llamó desde una zarza ardiente para liberar a su pueblo. Esto nos enseña algo vital. Los desiertos no son castigos, son escuelas. Los desiertos son el lugar donde Dios nos vacía de nosotros mismos para llenarnos de su propósito. Tal vez ahora mismo sientes que estás en un desierto, sin dirección, sin respuestas, pero ese es precisamente el lugar donde Dios prepara a los que usará poderosamente. Moisés pensó que su vida había terminado, pero en realidad estaba por comenzar. Nunca subestimes los procesos silenciosos. Nunca pienses que Dios ha dejado de obrar solo porque no ves movimiento. Muchas veces el cielo trabaja en el silencio. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en Esther. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14, su tío Mardoqueo le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esa pregunta revela algo profundo.
Dios la había puesto en el lugar exacto, en el momento exacto, para cumplir un propósito que ella ni imaginaba. Esther era una joven huérfana, sin recursos, sin poder, pero Dios la colocó como reina para salvar a su pueblo de la destrucción. Su historia nos enseña que no hay coincidencias cuando caminas con Dios, solo propósitos escondidos. Quizás tú no entiendes por qué estás donde estás. Quizás piensas que el lugar donde te encuentras no tiene sentido, pero déjame decirte algo, tal vez ese trabajo, esa ciudad, esa situación difícil son precisamente el escenario donde Dios quiere manifestar su gloria. No desprecies tu posición actual. No importa si estás comenzando de nuevo, si te sientes pequeño o invisible. A menudo Dios trabaja en lo oculto para luego revelar su grandeza. A veces el dolor es el instrumento que Dios usa para llevarte al propósito. Si José no hubiera sido vendido, nunca habría llegado a Egipto. Si Moisés no hubiera huido al desierto, nunca habría visto la zarza ardiente. Si Esther no hubiera sido llevada al palacio, su pueblo habría perecido. Dios convierte lo que parece una pérdida en una estrategia divina. Por eso, aunque no entiendas lo que estás viviendo, no te desesperes. El plan de Dios no se detiene por los errores, ni por las circunstancias, ni por los retrasos. Él sigue siendo soberano, y todo lo que permite tiene un propósito eterno. Cuando todo parece perdido, Dios aún tiene un plan, y ese plan nunca falla. En la siguiente parte profundizaremos en cómo reconocer la voz de Dios en medio de la confusión y cómo mantener la fe cuando los caminos parecen cerrarse. Porque la fe no consiste en entenderlo todo, sino en confiar incluso cuando no ves nada. A veces no es fácil reconocer el plan de Dios cuando la vida parece girar en nuestra contra. Nos cuesta entender por qué pasan ciertas cosas, por qué las oraciones parecen no tener respuesta, o por qué el dolor se prolonga tanto. Pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios y confiar en su guía, incluso cuando no comprendemos el camino. Dios no siempre actúa de la forma en que esperamos. Él no se mueve conforme a nuestra lógica humana, sino conforme a su sabiduría perfecta. En el libro de Isaías capítulo 55 versículo 8, el Señor dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos». Estas palabras nos recuerdan que el plan de Dios trasciende nuestro entendimiento. Donde tú ves confusión, Él ve propósito. Donde tú ves caos, Él está construyendo orden. Donde tú ves un final, Él está preparando un nuevo comienzo. Miremos el ejemplo de Noé. En el libro de Génesis capítulo 6, Dios le ordenó construir un arca gigantesca cuando aún no había llovido sobre la tierra. La instrucción parecía absurda. Nadie había visto algo así. Las personas alrededor de Noé lo ridiculizaban, lo consideraban loco. Pero Noé obedeció. No necesitó entenderlo todo para creer. Simplemente confió en la palabra de Dios. Y cuando llegó el diluvio, esa fe obediente lo salvó a él y a su familia. Así actúa Dios. Muchas veces nos pide cosas que desafían la lógica humana, no para humillarnos, sino para enseñarnos dependencia. La fe verdadera no se mide por cuánto entendemos, sino por cuánto obedecemos aún sin entender. Quizás Dios te está pidiendo que construyas algo en un tiempo donde no ves señales, que te mantengas firme cuando otros dudan, que sigas orando aunque no haya evidencia visible. Si es así, recuerda a Noé. Él confió en la palabra de Dios cuando todos la ignoraban, y esa fe lo llevó a ver salvación. Otro ejemplo conmovedor es el de Ana, la madre del profeta Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, se nos cuenta que Ana era estéril y sufría profundamente por no poder tener hijos. Durante años oró y lloró ante Dios. Su rival la humillaba. Su esposo no entendía su dolor y su fe parecía agotarse. Pero un día, en medio de su angustia, Ana hizo algo diferente. En lugar de quejarse, entregó su deseo al Señor y le prometió que si le daba un hijo, lo dedicaría a su servicio. Esa oración sincera cambió su historia. Dios escuchó su clamor y le concedió a Samuel, quien más tarde se convertiría en uno de los profetas más importantes de Israel. Ana nos enseña que cuando todo parece perdido, la oración es el puente que une nuestra debilidad con el poder de Dios. A veces, el plan de Dios no es negarte algo, sino prepararte para recibirlo en el momento justo. Ana no recibió a Samuel cuando quería, sino cuando su corazón estuvo listo para entregarlo. Y eso mismo sucede contigo. Hay promesas que Dios no ha cumplido todavía no porque se haya olvidado, sino porque está esperando que tu corazón esté preparado para recibirlas sin perder la humildad. La historia de Jonás también nos enseña una lección poderosa sobre el plan de Dios. En el libro de Jonás capítulo 1, Dios le ordenó ir a predicar a la ciudad de Nínive, pero Jonás decidió huir.
Se embarcó hacia el lado opuesto, buscando escapar del propósito divino. Y todos conocemos lo que sucedió. Una gran tormenta, el mar enfurecido, y finalmente un gran pez que lo tragó. Podría parecer un castigo, pero en realidad fue misericordia. Dentro del vientre del pez, Jonás tuvo tiempo para reflexionar, para orar, para arrepentirse. Allí entendió que no se puede escapar del plan de Dios. Lo que parecía una desgracia fue el lugar donde su corazón fue restaurado. ¿Cuántas veces también nosotros tratamos de huir del propósito, pensando que nuestras decisiones serán mejores? Pero Dios, en su amor, permite situaciones que nos hacen detenernos, reflexionar y volver al camino correcto. No lo hace para castigarnos, sino para redirigirnos hacia su plan. Cuando todo parece perdido, cuando sientes que te hundes como Jonás, recuerda que incluso en el vientre del pez, Dios está presente. No hay abismo tan profundo donde su gracia no pueda alcanzarte. En el libro de Salmos capítulo 139, versículo 8, David escribió: No hay lugar donde Dios no esté. No hay situación donde Él no pueda actuar. Ahora bien, una de las claves para reconocer el plan de Dios en medio del caos es aprender a guardar silencio y escuchar. La voz de Dios no siempre se oye en lo estruendoso, sino en lo apacible. En el primer libro de Reyes capítulo 19, versículos 11 y 12, Elías experimentó esto cuando buscó a Dios en el viento, en el terremoto y en el fuego. Pero el Señor se manifestó en un silbo apacible y delicado. En la era del ruido constante, de la prisa y la ansiedad, Dios sigue hablando en el silencio. Pero para escucharlo debemos detenernos. No se trata de hacer más, sino de estar quietos. El Salmo 46, versículo 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa quietud no es pasividad, es confianza. Es saber que aunque no veas movimiento, Dios está obrando. Muchos pierden la fe porque esperan que Dios se manifieste siempre con señales visibles, con milagros inmediatos. Pero el plan de Dios muchas veces se revela en lo cotidiano, en la conversación que necesitabas tener en la puerta, que se cerró en la persona que llegó a tiempo, o incluso en la pérdida que te enseñó a valorar lo que realmente importa. Dios habla de muchas maneras. Habla a través de su palabra, a través del consejo sabio, a través de la paz interior que te da cuando tomas una decisión correcta. Aprender a escuchar su voz es clave para no rendirte cuando todo parece perdido. Cuando aprendes a reconocer la voz de Dios, dejas de preocuparte por entender todo y comienzas a confiar en su dirección. Él no te mostrará todo el mapa, pero te mostrará el siguiente paso. Quiero recordarte algo muy importante. El plan de Dios nunca está limitado por tus errores. Muchas personas creen que fallaron tanto que ya no hay vuelta atrás. Pero el Dios de la Biblia es experto en redención. Miremos la historia de Pedro. En el Evangelio de Lucas capítulo 22, Pedro negó a Jesús 3 veces. Su corazón se llenó de culpa. Pensó que su historia había terminado. Pero después de la resurrección, Jesús fue a buscarlo. En el Evangelio de Juan capítulo 21, versículo 17, Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y 3 veces lo restauró. Ese diálogo no fue casual. Fue la manera en que Jesús le mostró que su fracaso no anulaba su llamado. Pedro, el que negó al Maestro, se convirtió en el líder de la iglesia naciente. Así es Dios. No cancela su plan por tus errores, lo transforma. Toma tus fallos y los convierte en testimonio. Toma tus heridas y las convierte en sanidad para otros. Si sientes que fallaste, si piensas que desperdiciaste años de tu vida, hoy quiero decirte que el plan de Dios no se ha terminado. Él puede tomar tus ruinas y convertirlas en cimientos para algo nuevo. Cuando todo parece perdido, recuerda que lo que tú llamas final, Dios lo llama comienzo. En la siguiente parte hablaremos de cómo mantener la esperanza activa mientras esperas que el plan de Dios se cumpla, porque esperar no es estar inactivo, es confiar, es avanzar con fe, es seguir sembrando, aún sin ver fruto. Cuando el tiempo de espera se alarga y las respuestas no llegan, es fácil caer en la desesperanza, pero la espera también es parte del plan de Dios. En la Biblia, muchos de los hombres y mujeres que alcanzaron grandes promesas tuvieron que pasar por largos periodos de silencio y preparación. La espera no es un castigo, es un entrenamiento. Miremos el ejemplo de José, el hijo de Jacob. En el libro de Génesis capítulo 37, José fue vendido por sus propios hermanos y llevado como esclavo a Egipto. Lo traicionaron, lo humillaron y lo olvidaron. Años después, en el capítulo 41, lo vemos convertido en gobernador de todo Egipto. Lo que parecía una historia de tragedia se transformó en una historia de propósito. José pasó 13 años en procesos difíciles antes de ver cumplido el sueño que Dios le había dado.
Durante ese tiempo fue tentado, acusado falsamente y encarcelado. Pero en cada una de esas etapas Dios estaba moldeando su carácter. Cuando José interpretó los sueños del faraón y fue elevado al trono, él mismo reconoció que todo lo vivido tenía un propósito. En el capítulo 50, versículo 20, le dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esto es lo que sucede cuando Dios tiene un plan. Lo que otros usan para destruirte, Él lo usa para formarte. Lo que parecía tu ruina termina siendo tu plataforma de bendición. Cada herida, cada pérdida, cada traición tiene un propósito oculto dentro del diseño de Dios. Quizás tú te encuentras en la etapa donde nada tiene sentido. Te preguntas por qué las cosas se complicaron, por qué las puertas se cerraron, por qué las promesas no se cumplieron todavía. Pero así como José, también tú estás en un proceso de formación. Dios no está en silencio porque se olvidó de ti. Está trabajando en lo invisible. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 28 lo resume perfectamente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que algunas cosas, dice que todas. Lo bueno, lo malo, lo doloroso, lo inesperado, todo coopera para tu bien cuando estás en sus manos. Ahora bien, para mantener la esperanza viva, necesitas 3 cosas: fe, paciencia y obediencia. La fe te sostiene, la paciencia te fortalece y la obediencia te mantiene en el camino correcto. En el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 12, se nos exhorta a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esa combinación es esencial. Hay personas que tienen fe, pero no paciencia. Quieren las promesas de Dios, pero no quieren el proceso. Otros tienen paciencia, pero carecen de fe, y terminan resignados. Pero cuando unes ambas, fe y paciencia, te mantienes en paz mientras esperas la respuesta divina. Miremos el ejemplo de David. Él fue ungido como rey siendo solo un joven pastor, según el primer libro de Samuel capítulo 16. Pero después de esa unción, no subió inmediatamente al trono. Pasaron años de persecución, exilio y pruebas. Saúl lo buscaba para matarlo, y muchas veces tuvo que esconderse en cuevas. Humanamente, todo parecía indicar que las promesas de Dios no se cumplirían. Sin embargo, David nunca dejó de creer. En los Salmos vemos reflejado su corazón. En el Salmo 27, versículo 14, escribió: «Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová». David sabía que el tiempo de Dios es perfecto, que la espera no anula la promesa, solo la perfecciona. Cuando el tiempo de espera te haga dudar, recuerda esto: si Dios te dio una promesa, Él la cumplirá. No importa cuántos obstáculos aparezcan, la palabra de Dios no regresa vacía. En el libro de Isaías capítulo 55 versículo 11, el Señor dice: «Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié». Nada ni nadie puede detener lo que Dios determinó sobre tu vida. Las circunstancias pueden cambiar. Las personas pueden fallarte, pero el propósito de Dios permanece. Hay momentos donde Dios permite el desierto para mostrarte su provisión. Recordemos al pueblo de Israel en el libro de Éxodo capítulo 16. Después de salir de Egipto, caminaron por el desierto y comenzaron a quejarse porque no tenían comida. Entonces Dios les envió maná del cielo cada día. No les dio para una semana, ni para un mes, sino para cada día. Con eso les enseñó a depender de Él, no de sus recursos. Así también contigo. Dios muchas veces no te muestra todo el camino, ni te da todas las respuestas, porque quiere que confíes en Él día a día. Quiere que aprendas a vivir del pan diario de su presencia, no de la ansiedad del mañana. Jesús lo confirmó en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 34, cuando dijo: «No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán». El afán roba la paz y debilita la fe. Pero cuando aprendes a descansar en Dios, entiendes que Él cuida de ti incluso cuando tú no puedes hacerlo. Mantener la esperanza no es negar la realidad. Es elegir creer que Dios tiene la última palabra. Es mirar la tormenta y decir: «Sé en quién he confiado». Es caminar en oscuridad y recordar que su palabra es lámpara a tus pies. Como dice el Salmo 119, versículo 105, el enemigo siempre buscará que pierdas la esperanza.
Intentará convencerte de que ya no hay salida, de que tus oraciones no funcionan, de que tus errores fueron demasiado grandes. Pero cuando te mantienes en fe, anclas tu corazón a la verdad de que Dios es fiel y su fidelidad no depende de tus circunstancias. Un ejemplo poderoso de esperanza en medio del dolor es el de Ruth. En el libro de Ruth, capítulo 1, ella quedó viuda y sin hijos, lejos de su tierra. Todo parecía perdido. Pero decidió seguir a su suegra Noemí y confiar en el Dios de Israel. Esa decisión cambió su destino. Más adelante conoció a Booz, se casó con él y se convirtió en parte del linaje del rey David y posteriormente del mismo Jesús. Ruth no sabía lo que Dios estaba haciendo, pero su fidelidad en el momento difícil abrió el camino para un futuro glorioso. Eso nos enseña que incluso cuando no ves el plan completo, cada paso de fe te acerca al propósito de Dios. Dios siempre tiene una salida. Cuando una puerta se cierra, no es el final. A veces, Dios cierra puertas que tú querías abrir porque sabe que detrás de ellas hay algo que te dañaría. Otras veces permite que te rechacen, no porque no tengas valor, sino porque quiere llevarte a un lugar donde realmente pertenezcas. En el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 se nos aconseja: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta es una de las claves más poderosas para mantener la esperanza viva. Confiar, aunque no entiendas. Dios nunca te pedirá que comprendas todo, pero sí te pide que confíes en Él. Porque la confianza en medio de la incertidumbre es la forma más pura de fe. Cuando todo parece perdido, recuerda que no estás solo. El mismo Dios que estuvo con José en la cárcel, con Daniel en el foso de los leones, con David en el desierto, con Ruth en la escasez, está también contigo. Él no cambia, su amor no se agota, su fidelidad no termina. Hay momentos en los que parece que todo se desmorona. Sientes que oraste y no obtuviste respuesta, que creíste y las cosas salieron peor, que diste lo mejor y nada cambió. Pero precisamente ahí, en el punto más oscuro, es donde Dios comienza a obrar. El milagro siempre llega cuando todo parece perdido, porque solo entonces aprendemos a depender completamente de Él. Un ejemplo profundo lo encontramos en el profeta Elías. En el primer libro de Reyes capítulo 19, Elías huyó al desierto agotado y deprimido. Había visto grandes milagros, había enfrentado a los falsos profetas, pero ahora sentía que no podía más. Se sentó bajo un árbol y le pidió a Dios morir. Sin embargo, Dios no lo reprendió, lo fortaleció. Le envió un ángel con pan y agua, y con esa provisión caminó 40 días hasta el monte de Dios. Elías creyó que su historia había terminado, pero Dios le mostró que aún quedaba propósito. Le habló en un silbo apacible, no en el fuego ni en el terremoto. A veces esperamos que Dios nos hable con grandes señales, pero Él se revela en lo sencillo, en la quietud, en la voz interior que te dice: levántate, todavía tengo planes contigo. Tal vez hoy tú te sientes como Elías, cansado, sin fuerzas, sin ganas de seguir. Pero Dios te dice lo mismo: levántate y come, porque largo camino te resta. No todo ha terminado. La historia no se cierra donde tú crees. Dios está escribiendo el siguiente capítulo, y lo mejor todavía está por venir. El apóstol Pablo también vivió momentos donde todo parecía perdido. En el libro de Hechos capítulo 27 se relata cuando el barco en el que viajaba naufragó. Una tormenta violenta los golpeó durante días, y todos perdieron la esperanza de sobrevivir. Pero una noche, un ángel se le apareció a Pablo y le dijo que ninguno moriría, que el barco se perdería, pero las vidas serían preservadas. Pablo se puso en pie y declaró a los demás: tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. A pesar del caos, mantuvo la fe. Y tal como Dios prometió, todos llegaron a salvo a la orilla. Así actúa Dios. A veces permite que el barco se rompa, pero salva lo que realmente importa. Quizás estás viendo cómo se derrumban tus planes, tus proyectos o tus relaciones, pero Dios sigue al mando. Lo que parece pérdida es solo el medio por el cual Él te llevará a tierra firme. En el Evangelio de Juan capítulo 11, encontramos otro momento donde todo parecía perdido: la historia de Lázaro. Jesús llegó 4 días después de su muerte. Marta y María estaban desesperadas, llorando, convencidas de que ya era demasiado tarde. Pero Jesús les dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y frente a la tumba ordenó: Lázaro, ven fuera. El muerto salió con vida. Esa escena demuestra que para Dios nunca es tarde. Cuando el ser humano dice, ya no hay esperanza, Dios dice, ahora es el momento perfecto. Él no llega antes ni después, llega justo cuando su gloria será más evidente.
Cuando todo parece perdido, recuerda 3 verdades que pueden sostenerte. Primero, Dios nunca te abandona. Segundo, Dios nunca pierde el control. Y tercero, Dios siempre cumple su palabra. El enemigo quiere hacerte creer que tus lágrimas fueron en vano, que tus oraciones no fueron escuchadas, que tu fe fue inútil. Pero cada oración, cada lágrima, cada paso en obediencia tiene peso eterno. En el libro de Salmos capítulo 56, versículo 8, el salmista dice: «Tú has contado mis lamentos, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro?». Dios no desperdicia nada. A veces el milagro no llega de la forma que esperas, pero siempre llega. Puede venir como una paz que no entiendes, como una fuerza renovada para seguir, como una oportunidad inesperada, o como una puerta que se abre después de mucho tiempo. Jesús nunca prometió ausencia de tormentas, pero sí prometió su presencia en medio de ellas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20 dijo: «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esa es la promesa que te sostiene. No importa lo que enfrentes, no estás solo. Mira tu historia con ojos de fe. Lo que hoy parece ruina, mañana será testimonio. Lo que hoy parece final, mañana será inicio. Lo que hoy parece silencio, mañana será canción. Dios no desperdicia procesos, los transforma en propósito. Job lo entendió cuando dijo en el capítulo 23, versículo 10: «Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro». Cada prueba, cada noche oscura, cada pérdida, está puliendo tu carácter y tu fe. Cuando todo parece perdido, recuerda que lo que Dios forma en el horno de la aflicción brilla más cuando sale de él. Y si te preguntas cuándo verás la salida, el libro de Habacuc capítulo 2 versículo 3 responde: «Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará». No te desesperes, lo prometido llegará. Confía en el proceso, confía en el Dios que lo guía todo. No necesitas entender cada paso. Solo necesitas creer que estás en las manos correctas. No estás en el punto final, estás en el punto de preparación. Cada vez que sientas que todo se derrumba, recuerda que debajo de ti hay una roca firme, Cristo Jesús. Él es el fundamento que no se mueve, la esperanza que no muere, el amor que no falla. Y cuando todo esto haya pasado, mirarás atrás y dirás: «Ahora entiendo por qué tuve que pasar por aquello». Porque cada herida sanada, cada lágrima redimida y cada prueba superada te habrá acercado más al corazón de Dios. Así que levanta la mirada, no te rindas. Aunque todo parezca perdido, Dios sigue escribiendo tu historia, y su historia siempre termina en victoria. Cierra este tiempo con fe, porque al final de este mensaje haremos una oración especial, donde presentaremos tu vida, tus cargas y tus sueños delante de Dios. Él sigue siendo el autor de tu historia, y no ha terminado contigo todavía. Oremos juntos, Señor amado. En este momento nos acercamos a ti con humildad y con fe. Reconocemos que hay momentos en la vida donde sentimos que todo se derrumba, donde las fuerzas se agotan y la esperanza parece desvanecerse. Pero hoy te decimos con todo el corazón que confiamos en ti, porque tú nunca llegas tarde, tú nunca fallas, tú nunca nos abandonas. Padre Celestial, venimos a presentarte cada carga, cada lágrima, cada corazón cansado que escucha este mensaje. Te pedimos que tu presencia los envuelva, que tu paz descienda sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada vida que en este momento clama por ti. Tú conoces las batallas que enfrentan, tú sabes las noches de llanto, los días de lucha, los pensamientos de rendirse. Pero hoy declaramos que no se rendirán, porque tú les das nuevas fuerzas, porque tú renuevas sus alas como las del águila y los haces volar más alto. Señor, transforma el dolor en propósito, el quebranto en crecimiento, la prueba en testimonio. Que cada persona que se siente perdida recuerde que tú sigues siendo su guía, su refugio y su esperanza. Seca las lágrimas, sana las heridas del alma, restaura los sueños que parecían muertos, y hazles ver que todavía hay capítulos hermosos que escribir en su historia. Padre, enséñanos a esperar tu tiempo. Que no desesperemos cuando no entendamos tus caminos, sino que aprendamos a confiar como Abraham, a resistir como Job, a perseverar como Pablo, a levantarnos como Elías. Que podamos decir con plena convicción que aunque no veamos todavía el milagro, creemos que tú estás obrando. Dios eterno, te pedimos por todos los que están escuchando este mensaje, que tu Espíritu Santo los visite ahora mismo, que les dé consuelo, paz, fortaleza y fe. Que sientan tu presencia envolviéndolos como un abrazo que les recuerda que no están solos. Te pedimos que abras puertas, que sanes corazones, que restaures familias y que renueves la fe de los que habían perdido la esperanza.
Señor, declaramos que el final no será derrota, sino victoria, que lo que parecía pérdida se convertirá en ganancia, que lo que parecía un final se transformará en un nuevo comienzo, porque tú tienes el poder para levantar lo que estaba caído y resucitar lo que estaba muerto. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que ya estás obrando, porque aunque no veamos todo, confiamos en tu plan perfecto. Gracias por amarnos, por sostenernos, por guiarnos, por no soltarnos nunca. Te entregamos nuestras vidas, nuestros sueños, nuestro futuro, sabiendo que en tus manos siempre estamos seguros. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: confío en el plan de Dios. Suscríbete al canal, comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil y necesita escuchar que Dios todavía tiene un propósito para su vida. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos mensajes y recuerda siempre, aunque todo parezca perdido, Dios sigue teniendo el control. Su voluntad es perfecta y su amor nunca falla.